Hola, bienvenidos. Yo soy Pluma Blanca Xochiquetzali Y yo soy luz brillante. y la cápsula del día de hoy la hemos titulado Verdad. Bienvenidos, comenzamos. Muy bien. La etimología de la palabra verdad viene del griego antiguo, aletheia. Es el concepto filosófico que se refiere a la sinceridad de los hechos y la realidad. La palabra significa aquello que no está oculto, aquello que es evidente, lo que es verdadero. También la palabra verdad proviene del latín veritas, veritatis, que a su vez deriva de verus, verdadero. Verus servía para designar las palabras o cosas firmes, que podían ser puestas a prueba o sometidas a juicio. Entre los antiguos se creía que Dios había creado el mundo con la palabra, que las maldiciones podían matar e incluso condenar más allá de la muerte. Y en definitiva, el lenguaje no solo reflejaba la realidad, sino su enorme fuerza. De ello se infiere que para nosotros las verdades se comprueban, están dadas. De lo que se trata es de constatar que su descripción es recta, que la aproximación es correcta y que la formulación lingüística corresponde con el inaccesible neúmeno, es decir, aquello que es objeto del conocimiento racional puro. Y para los antiguos, parecería que quien ha tenido contacto con la verdad es aquel que ha sido capaz de descender hasta las cimas de lo neuménico, retornar con memoria del viaje y entonces cantarlo. Las verdades antiguas no se demuestran, se proclaman. Y el modelo de la verdad no es aquí el de la adecuación entre las palabras y las cosas, sino aquel performativo en el que la palabra inevitablemente realiza su significado. En la actualidad, el lenguaje con el que hablamos de la verdad pretende fundamentalmente demostrar, y el lenguaje con el que se hablaba de la verdad en la antigüedad tenía el objetivo de indicar. Por su parte, el griego nombra la verdad con una palabra de negación o de rechazo referida al permanecer oculto. O sea, nombra en realidad el permanecer oculto, solo que como corresponde lo nombra en el rechazo. La verdad es ruptura, es desgarro. La presencia consiste en una brecha. La memoria es siempre una lucha desigual contra el olvido, el ser arrancándose al no ser. La negatividad no queda aislada, colocada aparte del ser, sino que constituye un pliegue de la verdad. Del mismo modo que el cosmos nace del caos, la verdad brota de lo oculto. Y al negarlo, el concepto de verdad en griego lo evoca eternamente. Para nuestros ancestros no hubo verdad que no se enraizara en el misterio. Aletheia, que es desvelamiento, es un gerundio eterno en lucha contra el velo del olvido. No es una meta alcanzable, no es lo desvelado, es una constante lucha contra el olvido, el desvelamiento. Así es, mi querida Luz Brillante. Esto es sin duda un debate interesante entre la verdad que brota del oculto y la lucha contra el velo del olvido. Y aquí una pregunta. ¿Hay alguna evidencia de la existencia de la verdad absoluta? La primera evidencia para la existencia de la verdad absoluta es apreciada en nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos dice que el mundo debería de ser de cierta manera, que algunas cosas están bien y algunas otras mal. Lo que existe no es ni falso ni verdadero, simplemente existe. Es. La segunda evidencia para la existencia de la verdad absoluta es apreciada en la ciencia. La ciencia es simplemente la búsqueda del conocimiento. Es el estudio de lo que conocemos y la demanda de conocer más.
Por lo tanto, todo estudio científico por necesidad debe de estar fundamentado sobre la creencia de que hay realidades objetivas que existen en el mundo y estas realidades se pueden descubrir y probar. Y la tercera evidencia para la existencia de la verdad absoluta o verdad universal es la existencia de la religión. Todas las religiones del mundo son un intento de dar significado y definición a la vida. Ellas nacieron del hecho de que el ser humano desea algo más que la simple existencia y a través de la religión las personas están buscando la esperanza para el futuro, la paz en medio de la lucha y las respuestas a sus más profundos cuestionamientos en la búsqueda del conocimiento y de la comprensión de la realidad. Totalmente de acuerdo contigo, bella Xochiquetzali. Todo lo que existe no es falso ni verdadero, simplemente es. Y los hebreos usaban emet para decir que algo era verdadero. La palabra tiene la misma raíz que emuná, que significa fe. El verbo que se halla en la base de esta voz es amén, que denota algo firme, sólido e inquebrantable en una cosa o en una palabra. Un hombre es veraz cuando mantiene su palabra, cuando jura, pues el juramento no concierne al enunciado como tal, sino a la garantía de su eficacia. En escritos sagrados se da a entender que Dios es la fuente de toda verdad y que todo acto divino es justo y verdadero, es decir, que la verdad y la justicia coinciden. En náhuatl, la palabra que traducimos por verdad es neltilistli. Esta deriva de la misma raíz que en el guayotl, que significa cimiento o fundamento, lo cual implica que para ellos algo verdadero tendría que ver con algo firme, bien cimentado o enraizado. ¿Y qué es la verdad? En la Edad Media se descubrió que la pregunta tenía como respuesta una oración, que es anagrama de la misma. Recordemos que una palabra u oración es anagrama de otra si las dos tienen las mismas letras, aunque evidentemente dispuestas de modo distinto. Por ejemplo, Roma es anagrama de amor y mora. Así, en la Edad Media, la respuesta a la pregunta ¿qué es la verdad? Es el nombre aquí presente, es el aquí y ahora. Qué hermosa definición, querida luz brillante. Así es, en pocas palabras, la verdad es la realidad aquí y ahora, la que vive cada quien de forma individual. Y parafraseando a un gran sabio, hablar en verdad significa decir lo que realmente es y lo que no. Es la acción de ser capaces de no ocultar hechos o palabras que son ciertas, es decir, la coincidencia entre lo que decimos y lo que pasa verdaderamente. La verdad absoluta se constituye de verdades relativas. La verdad es la mente que se ajusta a la realidad tal como existe. Es el intelecto y el mundo que operan en el mismo plano, que se conectan perfectamente entre sí. La verdad es más que una simple idea o colección de ideas que no son contradictorias. La verdad se obtiene cuando existe una identidad entre un sujeto que conoce y un objeto conocido. Una persona comprende la verdad de la misma manera que comprende la existencia de las cosas, que es en realidad anterior a la forma en que comprende incluso su propia existencia. Una verdad se cumple en todo el universo. Es autónoma por sí misma. Maravilloso, querida Xochiquetzali. La verdad está en el universo. Por otra parte, en nuestra cultura cada vez más postmoderna, varias voces argumentan que no existe el bien o el mal objetivo a la verdad absoluta de ningún tipo. ¿Existe algo así como la verdad absoluta? Solo hay dos posibles respuestas a esta pregunta, sí o no.
¿Hay una verdad absoluta, algo que es verdad en todo momento y lugar, o no la hay? Argumentar con certeza que no existe la verdad absoluta es hacer una afirmación absolutamente verdadera y por lo tanto se refuta a sí misma, por lo cual la única opción que queda es que la verdad absoluta existe. Para contrarrestar esta autocontradicción, algunos han sugerido que la verdad es un concepto relativo. En otras palabras, algo puede ser cierto en una situación, pero no en otra. Sin embargo, incluso esta afirmación es contradictoria y no puede ser probada lógicamente. Nadie tiene la verdad absoluta. Lo importante de entender esta premisa es que nos permite vivir en armonía tanto con el resto de las personas como con nosotros mismos. Una verdad subjetiva es aquella proposición que es cierta desde la perspectiva del sujeto que la formula, pudiendo ser falsa para otros sujetos. En este sentido, el propio concepto de verdad subjetiva supone que en el ámbito de la realidad que se formula, la realidad como verdad absoluta no existe y depende de la percepción e interpretación de cada sujeto. Y así, una verdad relativa contrapuesta a la verdad absoluta es aquella proposición que es cierta o verdadera dependiendo de las circunstancias, del momento en el tiempo o del sujeto que la valora. En sentido estricto puede afirmarse que la propia expresión de verdad relativa es una contradicción, ya que si una proposición tiene un valor de verdad mutable que depende de la situación, no es una verdad. Interesantísimos conceptos, hermosa luz brillante. Para vivir en armonía hay que abrir la mente. La búsqueda de la verdad, ya sea absoluta, relativa o subjetiva, y la comprensión de la naturaleza de la realidad son procesos en constante evolución que nos invitan a explorar, cuestionar y repensar nuestras concepciones sobre el mundo que nos rodea. Tenemos que saber una cosa, la verdad es lo que es. No podemos organizarla, no podemos ordenarla, no la podemos conceptualizar con nuestra comprensión humana. Es, fue y será la esencia que busca lo eterno y trata lo transitorio con toda comprensión al respecto. La verdad es que no somos este cuerpo, ni esta mente, ni las emociones, ni el ego, ni estos pensamientos. Más allá de eso, somos el espíritu puro. Al entenderlo, nos acercamos a una comprensión mucho más profunda de nosotros mismos y de nuestra relación con el universo en el que habitamos. Y de esta forma concluye la cápsula del día de hoy. ¿Hay algún mensaje final, hermosa luz brillante, que deseas compartir? Por supuesto que sí, mi querida Xochiquetzali. Es reconocer que la verdad está en nuestro interior y no en el exterior, que existe en el presente, en el aquí y en el ahora, y que nos hará libres. Así es, tan simple y tan concreto como conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y como siempre, les deseamos todo lo mejor y solo lo mejor en sus vidas. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.